Nos encontramos acá en el séptimo y último programa de nuestra serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En los programas anteriores hemos comprimido esa enorme cantidad de tiempo para llegar finalmente a la era cenozoica y en ella al periodo cuaternario, que abarca solo unos 2 millones de años. Si pensamos que el tiempo geológico se mide en cientos de millones de años, casi 2 millones es como un instante en el desarrollo del universo. Pero en Patagonia, en esos casi 2 millones de años, ocurrieron cosas muy dramáticas, ya que continuó la actividad volcánica, los hielos cubrieron gran parte de su superficie y aparecieron por primera vez seres humanos en la región, luego de un periplo lento y persistente a todo lo largo del continente americano, que tardó quizás unos 20.000 años en concretarse. Así pues, en nuestro recorrido de hoy, trataremos de reconstruir qué ocurrió a lo largo del periodo cuaternario. Los comienzos del período cuaternario o cuartario, como lo llaman algunos, había sido marcado por la aparición del hombre, con un concepto muy antropocéntrico denominado así, antropozoico. Otros autores consideraron que el carácter que iniciaba o marcaba el inicio era el glaciarismo en América del Sur. Por otro lado, se consideró de que el comienzo del cuaternario estaba marcado por el comienzo del gran intercambio faunístico americano, pero en los tres casos la investigación demostró de que el comienzo de ese proceso era mucho más remoto. Por eso, los comienzos del cuaternario es aquel reconocido por los micropaleontólogos, o sea, entre 1.600.000 años y 1.800.000 años. El período cuaternario se divide en dos edades, el Pleistoceno y el Holoceno. El primero de ellos, el Pleistoceno, abarca casi 2 millones de años, y el Holoceno comprende la época en la cual vivimos, que se inicia hace unos 10.000 años con el retroceso de los glaciares y el fin de la edad de hielo. A lo largo de la historia geológica de nuestro planeta, hubo extraordinarios cambios climáticos debido a un juego de factores muy diferentes. Y de este modo podemos distinguir entre tiempos climáticamente normales y tiempos glaciarios, y por supuesto todos los términos medios entre esos dos grandes tipos. En los tiempos normales no existían calotas polares de hielo. Las áreas polares tuvieron climas templados y existían anchas zonas tropicales cálidas. En cambio, en los tiempos glaciarios tuvimos calotas polares de hielo en ambos hemisferios y una angosta zona tropical cálida a lo largo del Ecuador. El tipo climático de nuestro planeta en el momento actual es un tipo intermedio. Es más frío que en un tiempo climáticamente normal y es más cálido que el de un tiempo glaciario. El enfriamiento paulatino del planeta, que ocurrió a fines del Cenozoico, produjo que gran parte de la cordillera patagónica fuera cubierta por los hielos. Estos hielos, que descendieron en forma de glaciares o de lenguas de hielo, alcanzaron en ciertas localidades la costa atlántica. Este fue un periodo muy importante en la Patagonia, dado que estos hielos han modelado completamente su paisaje. Estamos ante una de las maravillas de la Patagonia argentina, el glaciar Perito Moreno, que alimenta al lago Argentino, que es uno de los lagos más grandes de Argentina. La naturaleza creó un balcón natural desde el que tenemos el privilegio de poder ver el frente de avance muy de cerca. Este glaciar es uno de los pocos en el mundo que está avanzando
dentro de latitudes de zonas templadas. Los glaciares se forman a partir de la acumulación de nieve en las montañas. Cuando esta acumulación excede una cantidad importante, comienza a desplazarse cuesta abajo, arrastrando todo el material suelto que encuentra a su paso. Y produce un fenómeno muy singular. El agua, al introducirse en las grietas del sustrato, se congela, y ese congelamiento produce expansión. Destruye la roca e incorpora trozos de la misma a la masa del glaciar. Esos trozos de roca pueden tener desde tamaños muy pequeños hasta grandes bloques, que son transportados a lo largo de centenares de kilómetros. No existe de las fuerzas dinámicas de la corteza, como el agua, el viento, algo que tenga la magnitud como para poder transportar semejantes bloques de rocas. La única explicación posible es la gran capacidad de transporte que tienen los glaciares. Es la única manera posible de explicar la presencia de estos bloques a kilómetros de su lugar de origen. Una de las tantas evidencias del desplazamiento de las masas de hielo lo constituyen estas formas positivas del relieve, geoformas positivas que sobresalen de la superficie del terreno y que se denominan rocas aborregadas. En estas estructuras, en estas formas, en estas geoformas, es fácilmente apreciable el estrellamiento que ha producido el paso del hielo sobre la superficie de la roca. El proceso de ablación, es decir, el proceso de pulimiento del hielo sobre las masas rocosas, es el factor fundamental de estas manifestaciones tan curiosas y tan distintivas de los paisajes glaciales. Las grandes cuencas lacustres, como esta del Nahuel Huapi, han sido desarrolladas por el paso de los glaciares hasta profundidades que en algunos casos superan los 500 metros. Las masas de hielo llegaron a tener alturas superiores en más de 100 metros a los actuales niveles de agua. Y estos grandes glaciares fueron el resultado de la concurrencia de distintas lenguas de hielo que bajaban de los cordones montañosos, como aquel valle que podemos observar, glaciario, fósil, en la margen de enfrente. Imaginemos hace 10, 20, 30.000 años atrás, toda esta región cubierta de hielos. Hielos extraordinarios que iban horadando, que iban modelando los cerros y cayendo hacia esta zona de valle, un valle que a su vez fue socavado por un enorme glaciar que bajaba hacia el oeste, llevando inmensas cantidades de hielo, y horadando, cavando, modelando estos lagos piedemonte. Cuando el glaciar va descendiendo de la alta montaña, va arrastrando a todo el material suelto que encuentra a su paso en un efecto tipo topadora, en donde el material acumulado de esa manera lo tenemos aquí en forma de colinas y su nombre técnico es morena. En este caso tenemos una morena de tipo terminal que pertenece al glaciar del lago Buenos Aires. Estas planicies tan amplias son el resultado del avance de los glaciares a lo largo de estos valles precordilleranos y nos dan una idea de su extraordinaria magnitud. Esta serie de glaciares que bajaban de los cerros y luego confluían en grandes ríos de hielo que se iban desplazando lentamente hacia el este, al derretirse formaron valles gigantescos y lagos de gran envergadura. Lagos que tienen una disposición este-oeste, siguiendo el declive natural del terreno desde los Andes hacia el Océano Atlántico. En la etapa final del desplazamiento de los glaciares, cuando las masas de hielo pierden competencia para seguir avanzando continuamente,
se producen una serie de pequeños retrocesos y avances sucesivos de la lengua de hielo. En estas condiciones es frecuente que esta masa de hielo deposite una gran cantidad de materiales que arrastraba, y estos materiales producen una obstrucción del valle y el posterior endicamiento de las aguas de deshielo que produce el mismo glaciar. Y en estas estructuras podemos observar claramente el contacto entre la barrera natural y el esfuerzo del agua por superar esa barrera. Posteriormente, el río encontró un paso alternativo por otro lado, y es donde en este momento está circulando. A lo largo de los miles de años, el clima cambia cíclicamente. Y es por eso que tenemos periodos de climas fríos y periodos de climas cálidos sobre el planeta. Cuando el clima se hizo más templado y comenzó el deshielo, formidables corrientes que desaguaban en el Atlántico labraron estos amplios valles, algunos hasta de 10 kilómetros de ancho. Sin embargo, en la actualidad los surcan efímeros ríos, cuyas dimensiones son desproporcionadas a los valles que los contienen. Esto nos indica los volúmenes increíbles de agua que pasaron por los mismos durante el deshielo. Los grandes glaciares del fines del Cuaternario en la actualidad están en franco retroceso, lo cual permite vivir en Patagonia con un clima relativamente benigno casi todo el año. Pero aún hoy existe una franja de hielo continental perenne a lo largo de los Andes del sur. Estamos viendo la fotografía sacada por los cosmonautas soviéticos de la nave espacial rusa la Salyut 6 en el marzo de 1978, donde se observa por primera vez en toda su extensión norte a sur el hielo patagónico sur. En la parte oeste, hacia la costa chilena del Pacífico, los glaciares de descarga terminan en el nivel del mar, y en la parte oriental desembocan en los grandes lagos Piedemonte, lago Higgins, lago Viedma, lago Argentino, dando origen a bellísimos témpanos producto del desprendimiento de los frentes de los mismos. Como ya hemos visto, la glaciación es el producto de la acumulación de nieves transformados en hielo sobre continentes en posición polar y sobre las montañas. Si las nieves acumuladas durante los meses del invierno no se derriten como lo hacen normalmente durante los meses de verano, esa acumulación va en aumento con el paso de los cientos o miles de años, y así se van formando estos inmensos ríos de hielo que bajan de las montañas. Tales volúmenes de agua, acumuladas en forma de capas polares de hielo o glaciares de montaña, producen notables bajas del nivel oceánico sobre todo el planeta. Así llegó a descender el nivel de aguas a cerca de 150 metros bajo el nivel actual durante el último avance glaciario, hace algo más de 10.000 años. Este fenómeno lo llamamos eustatismo glaciario. A ver si alguien nos puede explicar algo que siempre llama la atención cuando uno visita un lugar como, por ejemplo, la península de Valdés. A alturas de 10, 20 metros sobre el nivel del mar actual, se encuentran capas de fósiles de organismos que vivieron en los fondos de antiguos mares. ¿Cómo es posible que estén ahora a 20 metros de altura cuando el mar lo tenemos acá abajo? Bueno, hay varios procesos que podrían explicarlo. Uno de ellos
es el eustratismo glaciario que acabamos de mencionar. Imagínense que se fundiera todo el hielo sobre Groenlandia. En este caso, el nivel oceánico subiría a lo largo de todas las costas actuales en 8 metros. O imagínense que se fundiera todo el hielo sobre el continente antártico. En este caso, el nivel oceánico subiría muchísimo más y quedarían bajo las aguas grandes ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Roma y muchas otras ciudades que se hallan al nivel del mar. Pero hay otro fenómeno que se superpone al que hemos explicado, el de la isóstasis. Cuando sobre una masa continental se acumula un peso adicional, por ejemplo una espesa capa de hielo, este bloque continental se hunde proporcionalmente en el material semiplástico del manto terrestre, que se halla entre 80 y 100 kilómetros de profundidad. Luego, cuando los hielos se derriten, la masa continental vuelve a levantarse. Bien, ahora resulta que la Patagonia está flotando sobre una materia plástica y sube y baja como si fuera sobre un resorte que se le ha sacado un peso de encima. En fin, ya no me asombran más estas cosas. Este proceso de isóstasis es también responsable del hundimiento de las cuencas sedimentarias como respuesta al apilamiento tectónico de la cordillera. El levantamiento de la cordillera y el volcanismo se fueron atenuando durante el periodo cuaternario en la Patagonia. Sin embargo, en algunos lugares de la Patagonia observamos todavía actividades volcánicas, como aquí en Copahue, donde tenemos emanaciones de gases sulfurosos y aguas termales. Estas manifestaciones volcánicas, como la del Copahue, representan la continuación de la actividad magmática iniciada en el Terciario y que se continuó durante el Cuaternario. La actividad volcánica durante este periodo se deduce por la presencia de basalto, en forma de coladas. Las coladas basálticas se forman al enfriarse la lava que sale de los volcanes en erupción y baja siguiendo los declives naturales del terreno. Al enfriarse, forman rocas muy duras y pesadas. Si la erupción está acompañada por muchos gases, la lava, al enfriarse, tendrá muchísimas vesículas y la roca resultante, si bien sigue siendo dura, será muchísimo más liviana. Pero hay otras formas de la actividad volcánica infiltrándose en las rocas circundantes, ya sea rellenando fisuras o grietas, y que comúnmente son denominados diques o filones. Este dique, bastante ancho, está pasando a través de una roca encajante, en este caso una espesa sucesión de tobas de color claro. Y vemos cómo el basalto en sus bordes ha formado una ancha aureola de contacto a ambos lados, donde ha quemado la roca encajante. Una forma muy dramática en la Patagonia son los relictos de las chimeneas volcánicas que aún no han sido erosionadas y que quedan en el paisaje como gigantescos monolitos. Esta estructura se la conoce también como un neck volcánico. Una de las formas de aparición clásica, típica de los basaltos, es la formación de columnas o de estructuras de disyunción columnar, como estas que estamos observando aquí. Estamos en presencia de un centro efusivo reciente del Cuartario, de rocas basálticas, donde podemos observar este tipo de estructuras en varias direcciones, y resultan la consecuencia de una efusión explosiva, un enfriamiento brusco, rápido, que ha cristalizado en este tipo de estructura tan particular. Estos mantos negros que estamos observando y que están formando este paisaje de mesetas representan la finalización de toda una historia geológica tan dinámica y tan activa que caracteriza a la región patagónica. Este vulcanismo basáltico, esta roca negra, pesada,
constituye una de las características más notables de esta zona de la Patagonia en el extremo del continente. La parte sur de la Patagonia muestra la interacción entre la placa antártica y la placa sudamericana. La placa antártica está rotando, está girando hacia el este, mientras que la placa sudamericana se mueve en sentido contrario. Como resultado de esa interacción, la parte sur de la Patagonia se está desmembrando, hay bloques continentales que por medio de las fallas se separan de la Patagonia y terminan como las islas Georgia del Sur, desmembrados como islas en el medio del océano. Estas fallas o fracturas están controlando un importante volcanismo. Ese volcanismo se observa al norte del estrecho de Magallanes, donde tenemos numerosos conos volcánicos que están indicando la formación de una importante fractura. Esto va a resultar que en unos pocos millones de años, Tierra del Fuego va a adquirir una independencia de la Patagonia y va a empezar su camino hacia el este. Prácticamente todas las emisiones volcánicas en esta zona provienen de profundidades de más de 20.000 metros y están compuestas por elementos sumamente densos, pesados, de las profundidades de la corteza. La mayoría de estas coladas provienen de fisuras, las que a veces pueden estar señaladas por una serie de puntos de emisión por donde van saliendo. Cuando se comienza a solidificar la parte superior de la colada, hay una pequeña concentración de gas, como burbujas, que al salir van formando todos estos conos. Luego puede haber un colapso por romperse la parte superior al solidificarse, y sigue el ciclo. Comienza otra burbujita, formando todos estos hornitos alrededor, muchos de los cuales se encuentran con pequeñas lagunas en su interior. Recordemos que todos estos procesos están ocurriendo en la actualidad, durante el periodo en que estamos viviendo. Grandes transformaciones de la superficie de la Tierra que quizás a algunos de nosotros nos toque ser testigos. Y bien, estamos llegando a épocas muy recientes. ¿Qué pasó cuando los grandes glaciares se derritieron y nos legaron el clima en que vivimos actualmente? La vegetación actual está controlada por los cambios en la rigidez de los climas. Así, durante la época glaciaria, también los bosques andinos estuvieron controlados por esos cambios y avanzaron o retrocedieron sucesivamente durante los interglaciares. Aún en la actualidad podemos observar ese fenómeno con bosques de Nothofagus que están en retroceso, franco retroceso en algunos lugares. Y esto lo vemos en estos bosques de ñires y lengas tan característicos del sur patagónico a todo lo largo de la cordillera, muchos de cuyos árboles están muriendo por fluctuaciones en el clima dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Ya hemos visto cómo en Patagonia hubo climas de los más variados, pasando desde los fríos, templados o cálidos, y desde los más húmedos a los más secos. En Playa Alsina se pueden estudiar los depósitos de conchilla del último evento transgresivo, muy poco por encima del nivel del mar actual y de muy poca antigüedad. En otras localidades patagónicas, en cambio, depósitos de conchilla en sedimentos del Cuaternario inicial y aún del Terciario tardío incluyen testimonios de vida que ha existido en un clima mucho más frío o mucho más cálido que habita la fauna o la biota actual. Si es que hubo cambios climáticos tan dramáticos durante estos tiempos turbulentos, ¿cómo hacen los científicos para interpretar estos fenómenos? Estoy parado sobre la costa sur del lago Cardiel, un gran lago en el centro sur de Patagonia. El lago Cardiel es peculiar en que no desagua, es decir, que pierde agua solo por evaporación de la superficie del lago. Por la razón de que no tiene desagüe, puede fluctuar libremente a través del tiempo. Durante las épocas de mucha precipitación, el lago tiende a elevarse, mientras que en tiempos de sequía el nivel baja. Lo que potencialmente tenemos aquí, por lo tanto, es un registro de los climas del pasado en cuanto a precipitación y sequías. Si hemos de utilizar al lago Cardiel como un medio para reconstruir los cambios climáticos a través del tiempo, debemos efectuar el registro de sus pasadas fluctuaciones.
Estoy parado sobre una característica forma de suelo, una terraza, que fue depositado por olas cuando el lago estaba, en el pasado, en un nivel más alto. Podemos ver sobre la superficie de esta terraza piedras que han sido redondeadas y achatadas por la acción de las olas. Esto está aproximadamente a unos 20 metros sobre el nivel actual del lago, prueba de que las condiciones climáticas eran más húmedas en el pasado de lo que son actualmente. Esta es una de las numerosas formas de terreno que vemos alrededor del lago. Podemos ver otras más allá en la lejanía, a alturas mucho más altas. Una prueba más de que en el pasado las condiciones fueron más húmedas. Lo que podemos sacar en conclusión de estos sedimentos es que entre 20.000 y más o menos 7.000 años atrás el lago se elevó y bajó varias veces. El punto más alto al que llegó durante este periodo, hace unos 9.500 años atrás, cuando el lago estaba a 54 metros por encima de su nivel actual. Esta información concuerda con lo que sabemos sobre deshielos, es decir, que hace unos 10.000 años el clima se hizo más templado y el deshielo de los glaciares inundó la mayor parte de Patagonia. Mientras en la región austral patagónica y en la cordillera patagónica se desarrollaban intensas glaciaciones, el área ubicada al norte, dentro de lo que actualmente reconocemos como la llanura chaco-bonaerense, ocurrían situaciones sumamente propicias para el desarrollo de la vida. Tanto es así que el registro de la vida cuaternaria del continente sudamericano se ha hecho en esas regiones y justamente ha pasado a ser conocida esa fauna como la fauna pampeana. Ya que estamos en la llanura pampeana, toquemos un tema que siempre me ha fascinado. Esta región tiene una capa de tierra negra muy fértil que se llama humus, que es realmente extraordinario si lo comparamos con los suelos de Patagonia que son en general pobres. En realidad son muchos los tipos de suelo, ya que los hay arenosos o aquellos que contienen una alta proporción de arcilla, y también los hay que son bastante rocosos. Pero los suelos que permiten el asentamiento de grandes vegetales, de los árboles por ejemplo, contienen un elemento orgánico. Un elemento que nos llega desde los albores de la edad paleozoica. Este árbol que ustedes ven acá es un Nothofagus, una lenga, un viejísimo poblador de la Patagonia. Continuamente los árboles, lo mismo que las hierbas, aportan material orgánico al suelo. Este material es rápidamente atacado por multitud de distintos animalitos muy pequeños que degradan estas hojas y ramas y la transforman en humus. Ustedes ven acá que hay una tierra por debajo de la hojarasca, producto de la digestión de estos animales. Estos animales viven en grandes cantidades en el suelo, entre 1.000 y 100.000 individuos por metro cuadrado de tierra. Y se conocen varios cientos de miles de especies en todo el mundo. Para poder observarlos se necesita una lupa, un microscopio, y para capturarlos se utiliza una rejilla de este tipo, se pone maderas podridas, hojarasca o tierra en el embudo, y a medida de que el material se va secando, entonces van cayendo los animalitos a un recipiente que contenga agua, como este de acá. Estos que ven son colémbolos, pero hay multitud de formas distintas. Están los ácaros, los ínfilos, paurópodos, en fin, no les voy a molestar con nombres raros. Unos comen las hojas, otros comen las maderas podridas, otros comen los hongos que atacan a esas maderas. El resultado final es la formación del suelo orgánico, del humus, ácidos húmicos, que enriquecen el suelo y que permiten al final cerrar el ciclo de la naturaleza. Estas disquisiciones sobre las estrechas relaciones
de la superficie de la Tierra, con la vida sobre ella, cobran ahora especial interés para nosotros, ya que es durante el periodo cuaternario que ocurre un suceso muy trascendente para la Patagonia y en general para todo el continente americano. Seguramente el hecho más importante ocurrido en Patagonia en los últimos miles de años fue la llegada del hombre autóctono. Cuando este hombre autóctono pone su planta por primera vez en los fértiles valles cordilleranos, en las desoladas estepas, o llega a recorrer sus larguísimas costas. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el poblamiento de América se realizó a través del estrecho de Bering. Es decir, que los primeros seres humanos habrían entrado al continente americano por su extremo noroeste, cuando los hielos del período glaciario formaron una especie de puente sobre el cual se podía caminar. Y así habrían llegado grupos nómades en busca de alimento, y a lo largo de varios miles de años fueron poblando América del Norte. De ahí se fueron desplazando hacia el sur, atravesando América Central, gran parte de América del Sur, y luego, hará unos 12.000 años atrás, habrían llegado al extremo sur de Patagonia, y por lo tanto al del continente americano. Con esta llegada a Patagonia, el hombre alcanzaba el Finisterre, el último confín de la Tierra. La palabra Finisterre, el final de la Tierra, no podría ser mejor aplicada que acá, ya que de acuerdo a la manera en que se fue poblando el mundo, la Patagonia fue efectivamente uno de los últimos lugares colonizados por los seres humanos. Para hablar del poblamiento prehistórico de la Patagonia, muchas veces se pensó en un proceso de migración, en el cual la gente aparentemente tomaba la decisión de avanzar hacia el sur. Hoy sabemos que este proceso nunca pudo haber sido así. Lo más probable es que se fueran ampliando lentamente los radios de caza, que se fue a cazar guanacos a valles un poco más lejanos, o porque escaseaban en los valles más cercanos, o por distintas razones. Este proceso no debió ser además unidireccional, no debió significar avanzar solamente hacia el sur. Hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, lentamente se fueron colonizando esas tierras. También tenemos que pensar en familias que tenían hijos, estos hijos buscaban esposos en otros grupos alejados, 10 o 12 kilómetros de las tolderías propias, y así lentamente, sin despedirse jamás en forma absoluta de un paisaje, se iba colonizando la tierra lentamente. Solamente así podemos concebir que en 2 o 3 mil años fueran siendo ocupadas todas las grandes cuencas de la Patagonia hasta llegar al extremo sur. Quisiera remarcar, por un lado, el hecho de que hubiera, hasta hace tan poco tiempo, un continente en el cual el hombre aún no había llegado, ya que sus orígenes se remontan a unos 3 millones de años atrás, en algún lejano rincón asiático o africano. Por el otro lado, el hecho de que cuando el hombre llegó a América, lo hizo ya como Homo sapiens, un hombre igual que nosotros, y que tenía, por ejemplo, una cierta cultura lítica, tenía idiomas complejos y una cierta cosmología que trataba de explicar su paso por la existencia. Esto es evidente en muchísimos lugares de la Patagonia donde estos primeros pobladores se asentaron, dejando sobre las rocas y dentro de las cuevas evidencia de su paso que nos han llegado hasta nuestros días. En aleros como este de la localidad de Los Toldos, un lugar resguardado de los vientos y a la vera de un arroyo que seguramente les proveía de agua potable, se encuentran numerosas pinturas, tanto de los animales que cazaban, mayormente guanacos, como de negativos de manos. Los arqueólogos suponen que estos negativos de manos se hicieron soplando pinturas sobre las manos que posaban sobre la pared, dejando su rastro indeleble desde hace más de 9.000 años. Pictografías similares se encuentran en otros lugares de Patagonia Central, como en esta a la vera del río Pinturas, uno de los yacimientos arqueológicos más extraordinarios de Sudamérica. Es una pena que solo hayan quedado estos vestigios de los grupos nómades que habitaron esta región. Como es fácil de entender, la llegada de estos nuevos inmigrantes a la Patagonia trajo consigo cambios en el balance ecológico de la región.
y algunos científicos opinan que tuvo mucho que ver con la extinción masiva de los grandes mamíferos de la época. Los fines del Cuaternario están caracterizados por una extinción, una extraordinaria extinción, dramática extinción de los grandes mamíferos que habían vivido y caracterizado esa época hasta ese momento. Ese momento ocurrió en un lapso estimado entre 10.000 y 8.000 años de nuestros días, quizás hasta un poco menos. Esta extinción fue realmente universal y ocurrió fundamentalmente en continentes americanos, en los continentes de América del Norte, América del Sur y en Australia. No así en aquellos continentes en los que el hombre se habría originado, como es Asia, como es Europa, como es África. A su llegada al continente, el hombre encuentra una riquísima fauna de animales hoy extinguidos, los que los investigadores denominan la megafauna del Cuaternario. Es muy posible que estos animales ya habían comenzado su proceso de extinción y es posible también que el hombre haya contribuido en buena medida a acelerar la misma. ¿Cuáles fueron las causas de esa extinción? No lo conocemos certeramente, pero sabemos que los dramáticos cambios climáticos del Pleistoceno tuvieron mucho que ver en ella. Las plantas y sus consumidores, los herbívoros, coevolucionan a lo largo del tiempo. Los vegetales poseen sustancias tóxicas para prevenir precisamente la acción de los depredadores. El proceso coevolutivo hace que esas sustancias tóxicas pierdan su efecto. Por ejemplo, la planta de café produce un tóxico, la cafeína, que la protege de los animales que comerían sus frutos, y por eso tiene ese efecto enervante sobre nuestro sistema nervioso. Pero algunos animales que cohabitan y coevolucionan con esas plantas de café han logrado desarrollar un sistema digestivo que neutraliza los efectos tóxicos, y de esa manera pueden alimentarse de ellas. Las relaciones ecológicas son muy delicadas, y las adaptaciones, si bien beneficiosas, también tienen su límite. Por ejemplo, la extrema especialización tiene su riesgo. Un ejemplo muy concreto es el koala australiano, que se alimenta exclusivamente de hojas de eucalipto. Pero si ese árbol se extinguiera por alguna causa climática, el koala también desaparecería, ya que difícilmente podría adaptar su sistema digestivo a las hojas de otra especie de árbol con suficiente rapidez. Pero evidentemente, los rápidos cambios climáticos del Pleistoceno provocaron la ruptura de esa coevolución. Consecuentemente, las poblaciones de herbívoros disminuyeron dramáticamente. Es decir, que en un lapso relativamente corto de unos cientos o miles de años, al modificarse el clima del planeta, muchas plantas no pudieron sobrevivir. Y con ellas desaparecieron los animales que las comían. Las poblaciones tienen un punto crítico, es decir, un número crítico de individuos, por debajo del cual ya la especie se considera extinguida. Esto es debido a que, fundamentalmente, en poblaciones reducidas, se interrumpe o dificulta el flujo genético. De tal forma que genes que en poblaciones numerosas pueden aparecer enmascarados, en poblaciones reducidas demuestran sus efectos letales o subletales. De ahí a la extinción total solo resta un paso. Es decir, que cuando se producen cambios muy drásticos en el clima que afectan la flora y fauna del lugar, al reducirse el número de animales terminan por extinguirse las especies y se establece un nuevo equilibrio ecológico en la región, pero con otras especies que ocupan su lugar. Obviamente, este proceso de extinción no solo afecta a los herbívoros o afectó a los herbívoros de la peculiar fauna pampeana, sino también a los carnívoros, sus predadores, y especialmente a aquellos superespecializados, como es el caso del tigre de dientes de sable. Las causas de esta extinción, como las de otras extinciones ocurridas en el tiempo geológico, son discutidas y discutibles. Pero en este caso,
un autor norteamericano ha sostenido que el hombre tuvo una participación activa, más lo ha reconocido como la causa fundamental de la extinción. Y para ello ha tenido en cuenta de que en los continentes en los que se produjo una más marcada extinción es en aquellos continentes en los que el hombre era inmigrante. Esto es América del Norte, América del Sur y Australia. Quizás una de las causas de la extinción de la megafauna cuaternaria se debió al hecho de que estos animales carecían de una defensa instintiva contra el nuevo depredador que había aparecido. Cuando el hombre paleolítico llegó a las costas del sur de Sudamérica, a las costas de Patagonia, tanto los lobos marinos como los elefantes marinos ya se encontraban presentes en estas costas probablemente desde hace bastante más de 1 millón de años. La mayoría de las culturas que se desarrollaron a los costados del litoral marítimo hicieron uso de estos recursos como en muchos otros lugares de la Tierra, aprovechando fundamentalmente dos condiciones de estos mamíferos marinos. Que se congregan para reproducirse en grandes colonias de animales. La desprotección que tienen en cierta forma en tierra, lo cual permite que uno pueda acercarse mucho a ellos. Y el gran recurso que constituyen desde el punto de vista energético, como para sustentar poblaciones humanas. Es difícil poder aceptar de que el hombre sea la causa. A mi juicio, el hombre pudo haber colaborado, haber coadyuvado de una manera muy intensa, pero no haber sido exclusivamente la causa. Se ha dicho que los cazadores que estaban en la Patagonia habían cazado milodon y caballos fósiles y que habían causado su extinción. Luego, si esto era cierto, significaba que al extinguirse la megafauna, un recurso muy importante para su subsistencia les faltaba y que esto debió obligarlos a buscar nuevas soluciones para vivir. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en distintos lugares de la Patagonia, encontramos que los huesos más importantes en esos sitios eran huesos como estos, huesos de guanaco, que siempre aparecían como los más importantes, aquellos en los cuales se había focalizado la dieta de los prehistóricos habitantes de la Patagonia. En la cueva de Río Pinturas hay hermosas evidencias de estas preferencias por los guanacos como objeto de caza. Suponemos que estas representaciones de guanacos ayudaban a aquellos que los pintaban a obtener una buena cacería. Además, las numerosas imágenes de guanacos grávidos nos hacen pensar que allí se oficiaban ritos de fertilidad que ayudaban la continuidad de las manadas. Estas pinturas también documentan el método que utilizaban aquellos antiguos pobladores patagónicos para la caza del guanaco. Algunos de ellos encaminaban los animales hacia el lugar donde los esperaban otros hombres, quienes en círculo y tirados en tierra esperaban la caza. Al tenerlos cercados, los cazadores se erguían y les arrojaban unas bolas redondas con tientos de cuero, haciéndolos caer indefensos. El guanaco proveía a estos primeros habitantes patagónicos de alimento, protección de frío con su cuero, y hasta se las ingeniaban para fabricar armas con sus tientos. Es decir, que el guanaco podría considerarse el animal más importante de su economía. Luego, ¿cómo aparece la megafauna? Aparece como un recurso complementario. Probablemente no era cazado, inclusive. Es posible que haya sido carroñado los restos de un milodon, de un caballo fósil que aparecía muerto por circunstancias ajenas a la acción depredadora humana. Es decir, fue una combinación de la acción del hombre con cambios climáticos de magnitud mayor. La extinción que se produce a fines del Pleistoceno afectó por lo menos a 100 géneros en el mundo entero. Téngase en cuenta que 45 de esos géneros, de esos 100 géneros, fueron de América del Sur, lo cual da una idea de la magnitud. Imaginen una extinción tan masiva que llegó a eliminar 45 especies de animales, animales que habían rondado en gran número pocos años antes la región patagónica y todas las llanuras que se extienden a lo largo del continente sudamericano. Y su número, variedad, era sorprendente, ya que entre ellos se contaban los proboscidios, representados por los mastodontes, los caballos, los
grandes félidos, como son los dientes de sable esmilodontes. Por supuesto se producen algunas extinciones de grandes cérvidos, también descendientes de inmigrantes norteamericanos, grandes camélidos, gran guanaco, también se extingue, y entre las formas nativas nuestras se extinguen prácticamente todos los toxodontios notungulados, órdenes exclusivamente sudamericanos. Pensar que estos animales vivieron hace solo 10.000 años y ya no existen. 10.000 años en el tiempo geológico es como un segundo. Desapariciones tan masivas nos dan una idea, una pauta de los peligros que nos acechan si no tomamos responsabilidad de preservar la vida sobre el planeta, no solo para nosotros, sino para las criaturas, las plantas y animales con las cuales convivimos. En los escasos 30 años que llevamos explorando el espacio con seres humanos, han habido un poquito menos de 300 personas que han logrado llevar a cabo esa gran aventura y que han logrado poder presenciar la belleza de nuestro planeta desde el punto de vista del astronauta. Yo he tenido la gran suerte de ser uno de ellos. La Tierra, desde el punto de vista del astronauta, es muy diferente a los otros planetas que hemos podido observar con naves no tripuladas. La Tierra se nota que está viva y tiene un aspecto desde aquella órbita baja hacia el planeta que uno observa de fragilidad y de belleza. La Tierra parece más bien como una gema, muy frágil pero muy bella. Inmediatamente sentimos ese gran deseo de protegerla y de enviar ese mensaje a la humanidad de lo importante que es el cuidar nuestro medio ambiente. La historia geológica de nuestro planeta se desarrolló durante millones y millones de años, sin que ningún ser consciente estuviese presente quien entienda la historia biológica y la historia geográfica de este planeta. Vino el hombre y él no solo es capacitado de comprender y de disfrutar las maravillas de este mundo, sino también de indagar el pasado geológico y hasta de prever ciertos aspectos del futuro. Por ser conscientes, nosotros, los seres humanos, ahora somos responsables de nuestro planeta y por eso tenemos que quererlo y cuidarlo. Cuando observamos este paisaje, la naturaleza que nos rodea, vemos que dan la apariencia de algo inerte, de algo que ha acabado ya su creación. Espero que a lo largo de esta serie hayamos podido aprender de que estamos observando un instante de algo que no solamente no ha terminado de desarrollarse, sino que continúa a través de cataclismos, terremotos, emisiones volcánicas, un continuo cambio de ese paisaje. Y bien, hemos llegado así al fin de nuestra serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia. Este viaje a través del tiempo geológico ha sido posible gracias a la colaboración de 46 científicos y técnicos que trabajan en la Argentina sobre temas patagónicos. Entre ellos están los maestros, aquellos que a lo largo de los años han llegado a ser profundos conocedores de sus disciplinas. Y también están sus discípulos, todos ellos entusiastas, casi diría obsesivos, saliendo año tras año a recorrer los lugares más remotos de Patagonia, tratando de develar sus secretos más íntimos. Para mí, el colorario de esta serie es que el conocimiento profundo siempre asombra y enriquece. Espero que estos programas nos alienten a valorar lo que nos rodea y nos motiven a cuidar nuestro planeta, tan frágil ante la capacidad destructora del hombre moderno.
Hasta siempre. Nos encontramos acá en el séptimo y último programa de nuestra serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En los programas anteriores hemos comprimido esa enorme cantidad de tiempo para llegar finalmente a la era cenozoica y en ella al periodo cuaternario, que abarca solo unos 2 millones de años. Si pensamos que el tiempo geológico se mide en cientos de millones de años, casi 2 millones es como un instante en el desarrollo del universo. Pero en Patagonia, en esos casi 2 millones de años, ocurrieron cosas muy dramáticas, ya que continuó la actividad volcánica, los hielos cubrieron gran parte de su superficie y aparecieron por primera vez seres humanos en la región, luego de un periplo lento y persistente a todo lo largo del continente americano, que tardó quizás unos 20.000 años en concretarse. Así pues, en nuestro recorrido de hoy, trataremos de reconstruir qué ocurrió a lo largo del periodo cuaternario. Los comienzos del período cuaternario o cuartario, como lo llaman algunos, había sido marcado por la aparición del hombre, con un concepto muy antropocéntrico denominado así, antropozoico. Otros autores consideraron que el carácter que iniciaba o marcaba el inicio era el glaciarismo en América del Sur. Por otro lado, se consideró de que el comienzo del cuaternario estaba marcado por el comienzo del gran intercambio faunístico americano, pero en los tres casos la investigación demostró de que el comienzo de ese proceso era mucho más remoto. Por eso, los comienzos del cuaternario es aquel reconocido por los micropaleontólogos, o sea,
entre 1.600.000 años y 1.800.000 años. El período cuaternario se divide en dos edades, el Pleistoceno y el Holoceno. El primero de ellos, el Pleistoceno, abarca casi 2 millones de años, y el Holoceno comprende la época en la cual vivimos, que se inicia hace unos 10.000 años con el retroceso de los glaciares y el fin de la edad de hielo. A lo largo de la historia geológica de nuestro planeta, hubo extraordinarios cambios climáticos debido a un juego de factores muy diferentes. Y de este modo podemos distinguir entre tiempos climáticamente normales y tiempos glaciarios, y por supuesto todos los términos medios entre esos dos grandes tipos. En los tiempos normales no existían calotas polares de hielo. Las áreas polares tuvieron climas templados y existían anchas zonas tropicales cálidas. En cambio, en los tiempos glaciarios tuvimos calotas polares de hielo en ambos hemisferios y una angosta zona tropical cálida a lo largo del Ecuador. El tipo climático de nuestro planeta en el momento actual es un tipo intermedio. Es más frío que en un tiempo climáticamente normal y es más cálido que... Tenemos una morena de tipo terminal que pertenece al glaciar del lago Buenos Aires. Estas planicies tan amplias son el resultado del avance de los glaciares a lo largo de estos valles precordilleranos y nos dan una idea de su extraordinaria magnitud. Esta serie de glaciares que bajaban de los cerros y luego confluían en grandes ríos de hielo que se iban desplazando lentamente hacia el este, al derretirse formaron valles gigantescos y lagos de gran envergadura. Lagos que tienen una disposición este-oeste, siguiendo el declive natural del terreno desde los Andes hacia el Océano Atlántico. En la etapa final del desplazamiento de los glaciares, cuando las masas de hielo pierden competencia para seguir avanzando continuamente, se producen una serie de pequeños retrocesos y avances sucesivos de la lengua de hielo. En estas condiciones es frecuente que esta masa de hielo deposite una gran cantidad de materiales que arrastraba y estos materiales producen una obstrucción del valle y el posterior endicamiento de las aguas de deshielo que produce el mismo glaciar. Y en estas estructuras podemos observar claramente el contacto entre la barrera natural y el esfuerzo del agua por superar esa barrera. Posteriormente, el río encontró un paso alternativo por otro lado y es donde en este momento está circulando. A lo largo de los miles de años, el clima cambia cíclicamente. Y es por eso que tenemos periodos de climas fríos y periodos de climas cálidos sobre el planeta. Cuando el clima se hizo más templado y comenzó el deshielo, formidables corrientes que desaguaban en el Atlántico labraron estos amplios valles, algunos hasta de 10 kilómetros de ancho. Sin embargo, en la actualidad los surcan efímeros ríos, cuyas dimensiones son desproporcionadas a los valles que los contienen. Esto nos indica los volúmenes increíbles de agua que pasaron por los mismos durante el deshielo. Los grandes glaciares del fines del Cuaternario
en la actualidad están en franco retroceso, lo cual permite vivir en Patagonia con un clima relativamente benigno casi todo el año. Pero aún hoy existe una franja de hielo continental perenne a lo largo de los Andes del Sur. Estamos viendo la fotografía sacada por los cosmonautas soviéticos de la nave espacial rusa, la Salyut 6, en el marzo de 1978, donde se observa por primera vez en toda su extensión norte a sur el hielo patagónico sur. En la parte oeste, hacia la costa chilena del Pacífico, los glaciares de descarga terminan en el nivel del mar y en la parte oriental desembocan en los grandes lagos Piedemonte, lago Higgins, lago Viedma, lago Argentino, dando origen a bellísimos témpanos, producto del desprendimiento de los frentes de los mismos. Como ya hemos visto, la glaciación es el producto de la acumulación de nieves transformados en hielo sobre continentes en posición polar y sobre las montañas. Si las nieves acumuladas durante los meses del invierno no se derriten como lo hacen normalmente durante los meses de verano, esa acumulación va en aumento con el paso de los cientos o miles de años, y así se van formando estos inmensos ríos de hielo que bajan de las montañas. Tales volúmenes de agua, acumuladas en forma de capas polares de hielo o glaciares de montaña. De los basaltos es la formación de columnas o de estructuras de disyunción columnar como estas que estamos observando aquí. Estamos en presencia de un centro efusivo reciente del Cuartario de rocas basálticas donde podemos observar este tipo de estructuras en varias direcciones y resultan la consecuencia de una efusión explosiva, un enfriamiento brusco, rápido, que ha cristalizado en este tipo de estructura tan particular. Estos mantos negros que estamos observando y que están formando este paisaje de mesetas representan la finalización de toda una historia geológica tan dinámica y tan activa que caracteriza a la región patagónica. Este vulcanismo basáltico, esta roca negra, pesada, constituye una de las características más notables de esta zona de la Patagonia en el extremo del continente. La parte sur de la Patagonia muestra la interacción entre la placa antártica y la placa sudamericana. La placa antártica está rotando, está girando hacia el este, mientras que la placa sudamericana se mueve en sentido contrario. Como resultado de esa interacción, la parte sur de la Patagonia se está desmembrando. Hay bloques continentales que por medio de las fallas se separan de la Patagonia y terminan como las islas Georgia del Sur, desmembrados como islas en el medio del océano. Estas fallas o fracturas están controlando un importante volcanismo. Ese volcanismo se observa al norte del estrecho de Magallanes, donde tenemos numerosos conos volcánicos que están indicando la formación de una importante fractura. Esto va a resultar que en unos pocos millones de años, Tierra del Fuego va a adquirir una independencia de la Patagonia y va a empezar su camino hacia el este. Prácticamente todas las emisiones volcánicas en esta zona provienen de profundidades de más de 20.000 metros y están compuestas por elementos sumamente densos, pesados, de las profundidades de la corteza. La mayoría de estas coladas provienen de fisuras, las que a veces pueden estar señaladas por una serie de puntos de emisión por donde van saliendo. Cuando se comienza a solidificar la parte superior de la colada, hay una pequeña concentración de gas, como burbujas, que al salir van formando todos estos conos. Luego, puede haber un colapso, por romperse la parte superior al solidificarse, y sigue el ciclo. Comienza otra burbujita, formando todos estos hornitos alrededor, muchos de los cuales se encuentran con pequeñas lagunas en su interior. Recordemos que todos estos procesos están ocurriendo en la actualidad, durante el periodo en que estamos viviendo. Grandes transformaciones de la superficie de la Tierra que quizás a algunos de nosotros nos toque ser testigos. Y bien, estamos llegando a épocas muy recientes. ¿Qué pasó cuando los grandes glaciares se derritieron y nos legaron el clima en que vivimos actualmente? La vegetación actual está controlada por los cambios en la rigidez de los climas.
Así, durante la época glaciaria, también los bosques andinos estuvieron controlados por esos cambios y avanzaron o retrocedieron sucesivamente durante los interglaciares. Aún en la actualidad podemos observar ese fenómeno con bosques de Nothofagus que están en retroceso, franco retroceso en algunos lugares. Y esto lo vemos en estos bosques de ñires y lengas tan característicos del sur patagónico a todo lo largo de la cordillera, muchos de cuyos árboles están muriendo por fluctuaciones en el clima dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Ya hemos visto cómo en Patagonia hubo climas de los más variados, pasando desde los fríos, templados o cálidos, y desde los más húmedos a los más secos. En Playa Alsina se pueden estudiar los depósitos de conchilla del último evento transgresivo, muy poco por encima del nivel del mar actual y de muy poca antigüedad. En otras localidades patagónicas, en cambio, depósitos de conchilla en sedimentos del cuaternario inicial y aún del terciario tardío incluyen testimonios de vida que ha existido en un clima mucho más frío o mucho más cálido que habita la fauna o la biota actual. Si es que hubo cambios climáticos tan dramáticos durante estos tiempos turbulentos, ¿cómo hacen los científicos para interpretar estos fenómenos? Estoy parado sobre la costa sur. El de un tiempo glaciario. El enfriamiento paulatino del planeta, que ocurrió a fines del Cenozoico, produjo que gran parte de la cordillera patagónica fuera cubierta por los hielos. Estos hielos, que descendieron en forma de glaciares o de lenguas de hielo, alcanzaron en ciertas localidades la costa atlántica. Este fue un periodo muy importante en la Patagonia, dado que estos hielos han modelado completamente su paisaje. Estamos ante una de las maravillas de la Patagonia argentina, el glaciar Perito Moreno, que alimenta al lago argentino, que es uno de los lagos más grandes de Argentina. La naturaleza creó un balcón natural desde el que tenemos el privilegio de poder ver el frente de avance muy de cerca. Este glaciar es uno de los pocos en el mundo que está avanzando dentro de latitudes de zonas templadas. Los glaciares se forman a partir de la acumulación de nieve en las montañas. Cuando esta acumulación excede una cantidad importante, comienza a desplazarse cuesta abajo, arrastrando todo el material suelto que encuentra a su paso. Y produce un fenómeno muy singular. El agua, al introducirse en las grietas del sustrato, se congela, y ese congelamiento produce expansión. Destruye la roca e incorpora trozos de la misma a la masa del glaciar. Esos trozos de roca pueden tener desde tamaños muy pequeños hasta grandes bloques, que son transportados a lo largo de centenares de kilómetros. No existe de las fuerzas dinámicas de la corteza, como el agua, el viento, algo que tenga la magnitud como para poder transportar semejantes bloques de rocas. La única explicación posible es la gran capacidad de transporte que tienen los glaciares. Es la única manera posible de explicar la presencia de estos bloques a kilómetros de su lugar de origen. Una de las tantas evidencias del desplazamiento de las masas de hielo lo constituyen estas formas positivas del relieve, geoformas positivas que sobresalen de la superficie del terreno y que se denominan rocas aborregadas. En estas estructuras, en estas formas, en estas geoformas, es fácilmente apreciable el estrellamiento que ha producido el paso del hielo sobre la superficie de la roca. El proceso de ablación, es decir, el proceso de pulimiento del hielo sobre las masas rocosas, es el factor fundamental de estas manifestaciones tan curiosas y tan distintivas de los paisajes glaciales.
Las grandes cuencas lacustres, como esta del Nahuel Huapi, han sido desarrolladas por el paso de los glaciares hasta profundidades que en algunos casos superan los 500 metros. Las masas de hielo llegaron a tener alturas superiores en más de 100 metros a los actuales niveles de agua. Y estos grandes glaciares fueron el resultado de la concurrencia de distintas lenguas de hielo que bajaban de los cordones montañosos, como aquel valle que podemos observar, glaciario, fósil, en la margen de enfrente. Imaginemos hace 10, 20, 30.000 años atrás, toda esta región cubierta de hielos. Hielos extraordinarios que iban horadando, que iban modelando los cerros y cayendo hacia esta zona de valle, un valle que a su vez fue socavado por un enorme glaciar que bajaba hacia el oeste, llevando inmensas cantidades de hielo, y horadando, cavando, modelando estos lagos piedemonte. Cuando el glaciar va descendiendo de la alta montaña, va arrastrando a todo el material suelto que encuentra a su paso en un efecto tipo topadora, en donde el material acumulado de esa manera lo tenemos aquí en forma de colinas y su nombre técnico es morena. En este caso, producen notables bajas del nivel oceánico sobre todo el planeta. Así llegó a descender el nivel de aguas a cerca de 150 metros bajo el nivel actual durante el último avance glaciario, hace algo más de 10.000 años. Este fenómeno lo llamamos eustatismo glaciario. a ver si alguien nos puede explicar algo que siempre llama la atención cuando uno visita un lugar como, por ejemplo, la península de Valdés. A alturas de 10, 20 metros sobre el nivel del mar actual, se encuentran capas de fósiles de organismos que vivieron en los fondos de antiguos mares. ¿Cómo es posible que estén ahora a 20 metros de altura cuando el mar lo tenemos acá abajo? Bueno, hay varios procesos que podrían explicarlo. Uno de ellos es el eustatismo glaciario que acabamos de mencionar. Imagínense que se fundiera todo el hielo sobre Groenlandia. En este caso, el nivel oceánico subiría a lo largo de todas las costas actuales en 8 metros. O imagínense que se fundiera todo el hielo sobre el continente antártico. En este caso, el nivel oceánico subiría muchísimo más y quedarían bajo las aguas grandes ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Roma y muchas otras ciudades que se hallan al nivel del mar. Pero hay otro fenómeno que se superpone al que hemos explicado, el de la isóstasis. Cuando sobre una masa continental se acumula un peso adicional, por ejemplo una espesa capa de hielo, este bloque continental se hunde proporcionalmente en el material semiplástico del manto terrestre, que se halla entre 80 y 100 kilómetros de profundidad. Luego, cuando los hielos se derriten, la masa continental vuelve a levantarse. Bien, ahora resulta que la Patagonia está flotando sobre una materia plástica y sube y baja como si fuera sobre un resorte que se le ha sacado un peso de encima. En fin, ya no me asombran más estas cosas. Este proceso de isóstasis es también responsable del hundimiento de las cuencas sedimentarias como respuesta al apilamiento tectónico de la cordillera. El levantamiento de la cordillera y el volcanismo se fueron atenuando durante el periodo cuaternario en la Patagonia. Sin embargo, en algunos lugares de la Patagonia observamos todavía actividades volcánicas, como aquí en Copahue, donde tenemos emanaciones de gases sulfurosos y aguas termales. Estas manifestaciones volcánicas, como la del Copahue, representan la continuación de la actividad magmática iniciada en el terciario y que se continuó durante el cuaternario. La actividad volcánica durante este periodo se deduce por la presencia de basalto, en forma de coladas.
Las coladas basálticas se forman al enfriarse la lava que sale de los volcanes en erupción y baja siguiendo los declives naturales del terreno. Al enfriarse, forman rocas muy duras y pesadas. Si la erupción está acompañada por muchos gases, la lava, al enfriarse, tendrá muchísimas vesículas y la roca resultante, si bien sigue siendo dura, será muchísimo más liviana. Pero hay otras formas de la actividad volcánica infiltrándose en las rocas circundantes, ya sea rellenando fisuras o grietas, y que comúnmente son denominados diques o filones. Este dique, bastante ancho, está pasando a través de una roca encajante, en este caso una espesa sucesión de tobas de color claro. Y vemos cómo el basalto en sus bordes ha formado una ancha aureola de contacto a ambos lados, donde ha quemado la roca encajante. Una forma muy dramática en la Patagonia son los relictos de las chimeneas volcánicas que aún no han sido erosionadas y que quedan en el paisaje como gigantescos monolitos. Esta estructura se la conoce también como un nek volcánico. Una de las formas de aparición clásica, típica,